Ante todo, gracias por la asistencia, gracias también a los organizadores del evento y sobre todo gracias a las compañeras que se ofrecieron voluntariamente a participar en la mesa redonda por el esfuerzo que han hecho y por su disposición. El objetivo de esta mesa es dar a conocer el trabajo que se está realizando en el área en relación a los trastornos o las adicciones sobre todo con sustancias o a sustancias. Yo prefiero hablar de trastornos o de adicciones a sustancias fundamentalmente. Quisiera antes de nada hacer unas precisiones porque va a haber unos cambios dentro de los CAIF. A partir de ahora, pues los CAIF vamos a ser centro de tratamiento de las adicciones. Hay un cambio importante, porque a partir de ahora vamos a tratar todo tipo de adicciones. Hay un nuevo convenio de la Comunidad de Madrid, de la Consejería de Sanidad, con los ayuntamientos, con el de Colada, San Fernando y con la Mancomunidad de Mejorada y Melilla, en la cual una de las condiciones es que pasamos a tratar todo tipo de adicciones. Y por lo tanto, nos llamaremos Centro de Tratamiento de las Adicciones. Hay otros cambios para bien dentro de este convenio y es que dejarán de ser unos convenios anuales. A partir de ahora pues estaremos tranquilos durante 4 años. Y otro tema importante que se trata en este convenio es que a partir de ahora, normalmente, vamos a tratar la prevención, se va a trabajar en prevención de las adicciones y se va a hacer una atención temprana, o sea, atención a menores. Hasta ahora, pues, fundamentalmente en casos de patologías con menores, la tendencia era derivar a centros específicos en Madrid. El problema que había es que muchos de nuestros jóvenes no terminaban yendo a esos centros. Ahora la condición es que desde los centros de tratamiento de adicciones tendremos que tratar a esas personas. En la mesa, en primer lugar, va a intervenir María José, que es María José Martínez Ruiz, es la psicólogo clínico, la psicólogo sanitario del CAIF o del Centro de Tratamiento de las Adicciones de Colada. Ella ha realizado un máster en terapia y modificación de conducta, así como experto en adicciones por la Universidad Complutense de Madrid, y nos va a hablar sobre todo de lo que es la prevención. Está en el Centro de Tratamiento de Adicciones desde el año 2005, ha sido la responsable del programa de prevención desde entonces y nosotros tenemos el orgullo de pensar que la gran mayoría, el 90% de los chavales de Colada en algún momento han pasado por un programa de prevención de las adicciones a lo largo de todo su ciclo formativo. Eso es gracias al trabajo inmenso que ella ha estado realizando hasta ahora. Así que la dejo con el tema de la prevención y de la atención a menores. Adelante. La pelota. Esto le voy dando. Bueno, pues nada. Buenos días a todas y a todos. Voy a centrarme un poco. Antes de nada, daros la enhorabuena a la Asociación de Salud Mental de Corredor, a la Asociación Mente y Sociedad por la organización de las jornadas y bueno, pues a todos los colaboradores también, el hospital, los ayuntamientos y demás. Como ha dicho Ramón, que me quiere mucho, como habéis visto, para mí sí que es un orgullo trabajar donde trabajo. Voy a hablar de prevención porque es lo que hago desde el 2005.
Entonces, no sé si los nervios me van a dejar. ¿Así? Sí. Bueno, he estructurado la presentación de esta manera. Vamos a hablar un poco de adicciones, de las adicciones y qué implicaciones tienen en la prevención. También quiero hablar de qué es esto de la prevención de adicciones. Voy a centrarme en el caso de las cosas que hacemos en Coslada, sobre todo en un programa que tenemos de prevención y atención temprana, el que se llama Con cabeza no de cabeza. Bueno, vamos con lo primero. Como ya ha explicado Ramón y se ha explicado en otras ocasiones, la realidad de las adicciones es cambiante, va cambiando el concepto. Ya no nos llamamos Centro de Atención Integral a Drogodependencias, ahora somos Centro de Adicciones. Y esto pues tiene también un cambio en los perfiles que se atienden y un cambio también desde el punto de vista preventivo. En adicciones nos movemos con estos datos. Sobre todo con las fuentes de datos que utilizamos son, por un lado, el EDADES, que es la encuesta que hace... ¿Se me oye? Sí, es el EDADES, que es la encuesta que hace la Delegación del Gobierno del Plan Nacional sobre Drogas cada 2 años y es de población general. El STUDES, que es la que hacen de forma alterna, también de forma bienal, en enseñanzas secundarias. Y luego pues todos los estudios llevados a cabo por el Observatorio de Drogas y Adicciones, los estudios monográficos, datos derivados de la asistencia. ¿Qué dicen estos datos y qué tiene que ver cómo nos afecta la prevención? Bueno, respecto a las drogas legales, sigue siendo el alcohol y el tabaco las drogas más consumidas, se consideran un importante problema de salud pública y por tanto nos dicen que hay que atenderlo, que hay que prevenirlo. El tabaco ya en todas sus variantes, con cachimbas, vapers y demás. Y el alcohol pues sigue preocupando el consumo en forma de atracón, los botellones. Dicen que la tercera droga legal más consumida son los ansiolíticos, los hipnosedantes. Sobre todo además es llamativo en el caso de las chicas. Desde el punto de vista preventivo nos tendremos que plantear que por qué el 25% de los chicos y chicas dicen haber consumido hipnosedantes con y sin receta en el último año, ¿no? Entonces esto nos hace pensar qué consecuencias puede tener para nuestros niños y niñas el aprender a afrontar la tensión, el estrés y la ansiedad, como dice ahí, y también puede tener mucho que ver con ese efecto ansiolítico que muchos consumidores de cannabis y alcohol dicen tener, ¿no? Utilizan el cannabis y el alcohol para afrontar el estrés, para relajarse, desconectar o reducir la tensión. Las drogas ilegales, bueno, pues siguen siendo el cannabis y cocaína las más consumidas. Respecto al cannabis, preocupa el consumo extendido entre jóvenes, la alta disponibilidad de la sustancia y la baja percepción del riesgo. Esto puede estar muy influido también pues el continuo debate sobre la legalización que tenemos en nuestro país. La Estrategia Nacional sobre Drogas, que bueno, es la 2017-2024 creo que es, ya señalaba que los consumidores problemáticos, no solo de cannabis, también de alcohol o de ambas, van a tener más problemas en relaciones sexuales, accidentes de tráfico, problemas familiares, económicos, laborales, policía, amigos y también psicológicos. Por eso es un problema importante que tendremos que atender. Bueno, esto es verdad que la mesa respecto a sustancias, adicciones con sustancia, luego hay una mesa muy interesante, pero sí que es verdad que los datos nos dicen que estas conductas no relacionadas con sustancias hay que atenderlas también desde el punto de vista preventivo y nos lo ponen como objetivo. En cuanto a la detección e intervención precoz, nos dicen los datos que hay que tener en cuenta el consumo de algunas sustancias con algunas conductas y rasgos y trastornos de personalidad. Por ejemplo, estar muy atentos a la asociación alcohol-impulsividad, al cannabis, que bueno, en la conferencia anterior ha hablado Néstor Sherman de los síntomas incluso presicóticos y la vulnerabilidad, y determinados usos de las tecnologías de la relación y la información y la comunicación y la inhibición social. Bueno, esto va a vincular la prevención de adicciones con la prevención de salud mental. Cuando estamos preveniendo adicciones, también hemos estado haciendo prevención en salud mental. Y los datos también nos dicen que tenemos que tener en cuenta la perspectiva de género en prevención y también prestar especial atención a los procesos de sumisión química o agresiones sexuales facilitadas por consumo de drogas en contexto de fiesta. Bueno, ¿qué es la prevención? Bueno,
Cuando hacemos prevención tenemos básicamente tres objetivos. Uno de ellos es evitar que los jóvenes y la población general se inicien el consumo de drogas. Por otro lado, retardar la edad de inicio. Y por otro lado, detectar e intervenir precocemente en aquellos que ya se han iniciado en el consumo. No llegan a tener un trastorno o tienen una adicción, un trastorno por consumo de sustancias, pero ya han empezado a consumir. Estos son los tres objetivos generales que trabajamos en prevención. Los programas de prevención han ido cambiando a lo largo del tiempo. Antes del 85 pues, se basaban en modelos de adoctrinamiento, recurrían al miedo, charlas, tenían muy presente el concepto de escalada, ¿no? Prácticamente si empezabas a consumir tabaco ibas a terminar consumiendo heroína y poco más. Y a partir del 85 empiezan a hacerse programas basados más en metodologías más activas, más participativas, y se empieza a hablar de factores de riesgo y de protección, que luego voy a explicar. El modelo de prevención cada vez va a ser más comprensivo, más especializado. Vamos a utilizar modelos basados en la evidencia y en las buenas prácticas, y todas las personas van a jugar un papel importante en la prevención de conductas adictivas. Uno de los objetivos que tenemos los técnicos locales, los técnicos de prevención, es servir de puente entre lo que se hace en investigación y la prevención aplicada. No todo vale en prevención. Por ejemplo, pues como hemos dicho, charlas meramente informativas, acciones aisladas, programas destinados a infundir miedo, acciones puntuales, pues van a suponer, se ha mostrado que no son eficaces. Sin embargo, bueno, pues intervenciones en las que se da una visión más realista de las drogas, que se parta de lo que los otros saben, de las creencias, desmitificar mitos, creencias erróneas, una visión más realista, más centrada en las consecuencias inmediatas del consumo. Porque si tú le dices a un chico de 15 años que si fumas te puede pasar no sé qué enfermedad, lo va a ver muy lejano. Pero si tú le hablas de las consecuencias inmediatas, de los riesgos, pues las intervenciones, dice ahí, son más prometedoras. También se ha visto que son más eficaces aquellas intervenciones en las que se enseñan habilidades de neutralización de presiones sociales, en las que se enseña a tomar decisiones en situaciones de presión y en las que se ofrecen alternativas y formas alternativas de disfrute a las drogas. Bueno, esto es, la prevención en definitiva es, pues eso, promover estilos de vida en la que los sujetos se encuentren bien informados, dispongan de capacidades para tomar decisiones y además, bueno, pues aguanten la presión grupal y disfruten de alternativas positivas de tiempo libre. Gordon, que bueno, esto es una clasificación del 87, pero la seguimos utilizando en adicciones, hablamos de este tipo de esta clasificación de prevención universal, selectiva e indicada. La prevención universal sería aquella que va dirigida a toda la población no consumidora. El objetivo es que no consuman, enseñar habilidades, clarificar valores, dotar habilidades para la vida. Por otro lado, la prevención selectiva es aquella que se dirige a grupos que se consideran de riesgo por sus características, no consumen, pero el riesgo que lo hagan va a ser muy evidente, y los programas de prevención indicadas son aquellos que se hacen ya con chicos y chicas que están consumiendo o están experimentadores, dice ahí, consumidores de alguna sustancia. Bueno, esto es el continuo, para que veamos que al final es un continuo. La prevención indicada casi ya está dentro de la intervención temprana, programa de atención temprana que decía Ramón, que ahora está reconocido en todos los CTAs, y bueno, pues el trabajo de atención temprana en menores pues tendría algo que ver con esto. Hablábamos de que los programas a partir del 85 se basan en los factores de riesgo y protección. Se considera factor de riesgo todas las características, bien del individuo, del entorno de la sociedad, que van a hacer que una persona incremente la posibilidad de que consuma drogas o que se vuelva adicta, ¿vale? Los factores de protección sería todo lo contrario, son aquellas características de la persona o de las condiciones ambientales que reducen esa posibilidad de que la persona consuma drogas. Bueno, esto es una adaptación de Becoña de hace mucho tiempo, es actual. Lo que hacen es dividir los factores de riesgo y protección por dominios. Aquí hay un dominio, pues, por ejemplo, en la esfera de lo individual. Aquí hay una parte de riesgo que tiene mucho que ver con la conferencia anterior, ¿no? Pues factores genéticos, el consumo en temprana edad, enfermedad crónica.
Y luego pues hay características psicológicas de los individuos que hacen que puedan tener más riesgo de consumir drogas o de volverse adictos. Pues por ejemplo, personas impulsivas, con conductas antisociales, con problemas o trastornos de conducta y salud mental, y a la vez pues factores de protección que son aquellas características que hacen que reduzcan la posibilidad de que se consuman drogas. Lo mismo en la esfera de los iguales, evidentemente, si tu grupo de amigos es consumidor, vas a tener más probabilidad de consumir drogas que si no lo es. Y bueno, pues lo mismo familias, pues por ejemplo familias con baja supervisión familiar, baja disciplina, con conflicto, pues van a tener más riesgo de tener consumos que todo lo contrario. Y bueno, pues lo mismo en la escuela y en la comunidad, pues si hay una disponibilidad, una accesibilidad a las drogas y bueno, pues la percepción social del riesgo en general es más baja, pues es más fácil que se consuma. Lo importante de esto de los factores de riesgo y de protección es que no son determinantes, sino posibilitantes. No porque mi hijo sea muy introvertido va a tener más, va a ser adicto, ¿vale? Sí que tenemos que tener cuidado, tenemos que trabajar más, pero son pues eso, es una probabilidad. La prevención lo que hace, será más acertada cuanto más factores de protección puedan potenciarse frente a los factores de riesgo. Trabajaremos con las habilidades sociales, la autoestima y todas estas cosas. Y no sé si va muy rápido. Tú me avisas y me pasa ya. Vale, ¿qué hacemos en Coslada? Bueno, esta foto es que le gusta mucho a Ramón y la he puesto aquí por él. En el centro de Coslada siempre se ha hecho prevención. Ahí tenemos a Lola, que es la compañera que llevaba la prevención en tiempos, con las campañas esas tan chulas de si bebes en exceso y demás. Y bueno, yo cogí el relevo en el 2005, es verdad que hemos ido cambiando, hemos cambiado las metodologías, los perfiles, pero bueno, ahí estamos y ahí continuaremos, esperamos, ¿no? En el centro. Bueno, desde los inicios hay prevención. Nos centramos en la adolescencia porque la adolescencia es la edad de riesgo para el consumo de drogas y para desarrollar trastornos adictivos. Y bueno, pues sobre todo trabajamos en los institutos porque es donde tenemos a los adolescentes allí metidos todos juntos. Entonces, pues qué bien que los tenemos allí. Además, pues bueno, hay que trabajar también no solo con la escuela, con la familia y con toda la comunidad, porque en la prevención, pues una actuación conjunta y coordinada siempre es más eficiente. Estos son algunos de los programas que tenemos, algunos, pues eso, legendarios ya, como el taller de bebidas saludables, que además está dentro de la base de datos a nivel europeo, de mejores programas con evidencia científica, FUMAS, el programa que tenemos más reciente de adicción a prevención a las tecnologías, los programas que tenemos de prevención con familia. Bueno, pues al final tenemos un programa amplio de prevención universal y también tenemos prevención selectiva indicada como es el con cabeza no de cabeza, que es el que os voy a contar ahora. Bueno, estas son algunas fotos aquí con las mascarillas, de algunos programas que tenemos en los institutos, de las para que veáis un poco las metodologías. No es, pues como digo, las charlas, ¿no? Pues es a través de experimentos, hacer actividades, esto es formación a agentes de salud. Ahí está Nines en la foto, aunque no se vea, en una formación para familias. la actividad deportiva, bueno, pues es un poco un resumen. Y bueno, el con cabeza no de cabeza es el programa que tenemos de detección e intervención precoz en menores de situación de riesgo. Es un programa que lo diseñamos en el 2009, porque antes del 2009 sí que se atendían a jóvenes, pero caían pues como de forma de cuentagotas. Teníamos una educadora social en medio abierto, que ya no tenemos, que iba por los institutos, atendía algunos casos de forma individual, pero sí que veíamos que no llegaban al centro y que además los profesores pues tenían, pues eso, nos decían que les faltaban recursos, ¿no? Para trabajar con chicos y chicas que podían estar consumiendo. Entonces, nada, diseñamos el programa. El programa tiene una parte de intervención en institutos y una parte de intervención en el centro, en el CTA. En los institutos se hacen talleres e intervenciones grupales con los chicos y chicas en sesiones. También se hacen intervenciones individuales, se trabaja con los profesores
y todo el trabajo de ocio y tiempo libre que hacemos con los compañeros y compañeras de la Concejalía de Juventud. El objetivo del programa es dar información objetiva y contrastada sobre el consumo de drogas y adicciones en general, implicar al profesorado en la prevención de adicciones, detectar de forma precoz a los que se están iniciando en el consumo o tienen indicadores de riesgo, proporcionarles una atención integral y también prestar atención y asesoramiento a las familias de estos jóvenes. Bueno, los talleres se hacen son talleres específicos de drogodependencias, suelen ser sesiones de 2 horas, varias semanas, y bueno, pues ahí trabajamos a partir de lo que ellos ya saben, pues sobre todo pues la información sobre drogas, aportamos información objetiva, proporcionamos habilidades para el no consumo, algunos ya consumen pues recursos para la reducción del riesgo, alternativas al consumo. Y las asesorías, que es algo un poco lo más excepcional, lo que hacemos es de forma individual, en este caso yo, porque ya no tenemos a la educadora aquella, voy en un espacio de tiempo específico, en la semana o al mes, en el instituto, y entonces los chicos y chicas van pasando por la asesoría para asesorarse, para informarse sobre adicciones. A veces nos los derivan los propios profesores, oye mira que es que este parece que está consumiendo, tiene unas conductas un poco raras o algo le pasa, o a veces también las propias familias. El objetivo es informar sobre sustancias y adicciones, detectar y además derivar en aquellos casos en los que sea necesario pues, el recurso correspondiente. Con la asesoría facilitamos el acceso de los jóvenes al centro. De hecho, además conseguimos mayor adhesión porque muchos que vienen al programa de tratamiento pues además me suelen ver a mí también. Entonces es como, bueno, pues ya veo la de las drogas aquí, pues es más fácil. El profesorado cuenta con un apoyo directo en prevención y atención en adicciones y además es un servicio pues, para toda la comunidad educativa. Atendemos a profesores, a familias también y demás. Bueno, esta foto es de cuando se elaboró la primera guía, se elaboró un protocolo de actuación con profesores y profesoras de Coslada. Esta es la presentación, está Ramón muy joven. Ahí. Se elaboró un protocolo para hacer con profesores y bueno, pues porque ellos decían que no sabían qué hacer. Este protocolo lo trabajo con ellos en reuniones, los profesores conocen lo que es el CTA, ahora el CTA, el CAIR, saben lo que pueden, qué indicadores son de consumo posible adicción, qué pueden hacer ellos, ¿no? Para facilitar la prevención y qué hacer en determinados casos. Esto es acorde al protocolo actual que tienen en educación, tienen un protocolo específico no sé cómo se llama, un protocolo de adicciones, ¿no? Que tienen que informar y es acorde, lo han encajado muy bien porque al final este ya es el que estaba funcionando. Y luego, bueno, pues los compañeros y todas las actividades que hacemos en juventud, pues también con el objetivo de informar sobre adicciones, sobre drogas, recabar información sobre las pautas de consumo, porque es verdad que no es lo mismo estar por la tarde en el espacio de ocio que en el instituto y detectar jóvenes en situación de riesgo, pues todo lo que hacemos con los compañeros y compañeras de juventud. Bueno, estos son algunos datos. Del año pasado, del curso pasado, 345 alumnos, alumnas hicieron talleres de formación específicos en drogas, del con cabeza, no de cabeza. 150 profesores, trabajó con 150 profesores con el protocolo de actuación y atendí, porque fui yo, a 44 chicos y chicas en las asesorías haciendo 90 intervenciones. De estos 44, 5 derivamos al CTA, a nuestro programa de menores, 2 fueron derivados a otros CTAs, pues bueno, pues a veces tenemos chicos en las FPs que son de Mejorada o son de San Fernando y los derivamos a sus centros, y 7 casos fueron derivados a otros recursos, algunos de ellos pues recursos de adicciones tecnológicas. Y bueno, la mayoría de los atendidos fue por consumos o por sospecha de cannabis con tabaco, cannabis con alcohol u otras drogas. Y bueno, pues con cabeza en general lo que hemos conseguido es pues hacer más, a implicar a todos los coles, a todos los institutos en la prevención de adicciones. El profesorado además tiene unos referentes concretos, ¿no? Saben dónde acudir cuando les surge alguna duda o cuando tienen que actuar. Además, los profesores poseen informaciones objetivas. Como he dicho antes, conseguimos mayor adhesión al programa de atención
de los jóvenes y bueno, pues implicamos a las familias también en la prevención e intervención. El programa está incluido en el 6º catálogo de buenas prácticas de la Federación Española de Municipios y Provincias del 2011 y estoy seca. Y nada, para terminar, pues nada, hacer referencia otra vez a la Estrategia Nacional de Adicciones, que nos dicen que tenemos que aumentar la cobertura de programas preventivos avalado por la evidencia, atender adicciones o sustancias y adaptarnos a estas metodologías nuevas, ¿no? Y ver, pues yo siempre digo lo mismo, pero ver las redes sociales y las tecnologías como una oportunidad, ¿no? Bueno, es algo, puede ser negativo, pero verlos como una oportunidad y acercarnos a los chicos y las chicas a través de esos nuevos medios. Que las adicciones siguen siendo un problema de todas, está claro. Que la prevención también es cosa de todos también, que es un fenómeno complejo, que puede ser contemplado de distintas dimensiones, económicas, políticas, de salud pública. Que además la prevención resulta rentable y necesaria, que a veces la escasez de recursos y la carga asistencial que tenemos en los centros hace que la prevención sufra, que tenemos que adoptar una perspectiva amplia de la prevención para llegar a todos los sectores y que la prevención local pues, es una oportunidad para impulsar la prevención y la promoción de la salud. La conducta adictiva en sus diversos grados y modalidades es uno de los principales índices de salud mental y bienestar social de la población y bueno, pues es desde este punto es desde que se debería planificar su prevención. Y muchas gracias, María José. Vamos a dar paso a la segunda exposición. La va a realizar Ángeles Sánchez García. Es psicólogo clínica del Centro de Tratamiento de las Adicciones de Mejorada Velilla. Es profesora asociada del Departamento de Biopsicología de la Universidad Complutense y profesora asociada del máster de psicobiología también. Va a tratar sobre el tratamiento de las adicciones. Yo en el tratamiento creo que es fundamental un tratamiento integral, un tratamiento, antes hablaba también el doctor Selman de la intervención biopsicosocial. Yo creo que el tratamiento debe ser biopsicosocial. No nos podemos centrar solo y exclusivamente en aspectos aislados de la conducta problemática. Tenemos que hacer incidencia en lo que es los factores que han dado lugar al inicio y al mantenimiento de ese comportamiento adictivo y entonces en ese sentido nos va a hablar Ángeles del trabajo que estamos haciendo o que se está haciendo en el CTA, en concreto en el de Mejorada. Y bueno, nos va a explicar toda su trayectoria, porque ella lleva ya desde 2007 en Mejorada, o sea que la experiencia es amplia. Así que adelante. Bueno, gracias por la presentación, gracias a los organizadores, gracias por estar aquí porque no es fácil y sobre todo gracias en el sentido de quizás este es uno de los espacios que nos brinda a pararnos a pensar. Una de las cosas importantes, todos estamos metidos en los que trabajamos en CTAs y en otros recursos, en la cantidad de problemáticas que hay, en la urgencia, ¿no? Y estos espacios nos ayudan a poder pensar o pararnos a pensar hacia dónde vamos o qué estamos haciendo, ¿no? Entonces, bueno, es una forma también de reflexionar. Bueno, yo sí que es cierto que soy psicóloga clínica, trabajo en el CTA, Centro de Tratamiento de Adicciones de la Mancomunidad de Mejorada del Campo de Velilla de San Antonio, ¿no? De Servicios Sociales. También soy profesora de psicobiología, ¿no? Entonces intento en mi cabeza combinar las dos cosas, ¿no? Psicólogo clínico, psicobiología y además mi formación es conductual, modificación de conducta, máster en modificación de conducta, unos cuantos, ¿no? No se me oye, perdón, no se me oye, porque tiendo cuando doy clase tiendo a Entonces voy a intentar un poco combinar un poco todo, ¿no? En ese sentido voy a intentar hacerlo lo mejor que se pueda. Si alguien tiene alguna duda o cualquier cosa, porque suelo ir muy rápido, pues en el descanso o en cualquier momento, aparte que está mi correo al final
en la última transparencia me escribe directamente o lo que sea, ¿vale? Bueno, yo en la primera parte voy a explicar lo que es el CTA, ¿no? El Centro de Tratamiento de Adicciones, como muy bien ha dicho Ramón, ¿no? Y luego voy a explicar un poco en relación con la intervención psicológica. Sí que es cierto, pero yo sí que voy a como determinadas reflexiones que uno estaría bien que hiciera, o cualquiera de nosotros, cualquier terapeuta, ¿no? Estaría bien que hiciera independientemente de su profesión a la hora de, o cuando hablamos de adicciones o cuando intervenimos en adicciones, ¿vale? Empiezo. Bueno, CTA, Centro de Tratamiento de Adicciones, como muy bien ha dicho Ramón, somos 24 centros públicos, 24 de la Comunidad de Madrid, recursos públicos, como bien sabemos, ¿no? Y actualmente, ¿no? Hay un convenio, en nuestro caso, de la Mancomunidad de Servicios Sociales de Mejora del Campo Vililla San Antonio con el SERMAS. El SERMAS desde el decreto del 2/2022 es el encargado de la prestación asistencial en materia de drogodependencias y otros trastornos adictivos. ¿Qué cartera asistencial tienen todos los CTA, ¿no? Pues sería orientación e información, valoración diagnóstico en plan terapéutico, seguimiento y control terapéutico y atención familiar, ¿no? Dentro de cada una de las carteras asistenciales está la población diana, objetivos, contenidos, etcétera, etcétera. Población diana, bueno, pues población diana, evidentemente, como bien han dicho, ¿no? Ramón y María José, ¿no? Trastornos adictivos, sí, pero trastornos adictivos según un manual diagnóstico, como bien sabemos, los que hacemos clínica, ¿no? Los que somos clínicos sí que hacemos diagnóstico, por lo cual, manual diagnóstico que utilizamos, pues los psicólogos utilizamos más el DSM-5, los médicos utilizan más el CIE-11. Néstor, por ejemplo, ha hablado de un sistema diagnóstico nuevo, ¿no? Que es el enfoque transdiagnóstico, ¿no? Que es lo que tienen en común las diferentes adicciones, que también voy a hablar yo de eso, ¿no? Y son tres enfoques, tres formas diferentes de diagnosticar actualmente, DSM-5, CIE-11 y el R2, ¿no? El enfoque transdiagnóstico, ¿no? Nosotros, Comunidad de Madrid, seguimos DSM-5 y desde luego yo sigo el DSM-5. Adicciones con sustancias, sí que es cierto que Néstor comentaba sustancias tóxicas, claro, evidentemente sustancias, ¿no? Efectivamente el tema de toxicidad, ¿no? Ahí también hay un matiz, también los que trabajamos en psicobiología un poco diferente, ¿no? Pero bueno, adicciones con sustancia, efectivamente, adicciones comportamentales, conductuales, es decir, las personas que van detrás mías saben desde luego muchísimo más que yo en este tema, ¿no? También se atiende, ¿no? A todas las personas que quieran información, por eso hay un servicio de orientación e información, tema de intervención familiar, menores, ¿no? Bueno, pues un poco toda la población diana que está reflejada aquí. El CTA, en el CTA de la Mancomunidad de Mejora del Campo Vililla San Antonio somos varios profesionales, equipo interdisciplinar, como bien han dicho, bueno, en todos los CTA es un equipo interdisciplinar. El tratamiento es integral, en este caso hay un coordinador, un director de servicios sociales, luego está el médico, hay dos psicólogas, la trabajadora social, la educadora, la enfermera y bueno, el administrativo, que no me he metido ahí, no me ha dado tiempo, pero bueno, sí que es cierto que estaríamos todos nosotros. Somos un equipo chiquitito, pero atendemos a 160 pacientes de media, por lo cual somos chiquititos, pero abarcamos, bueno, ya veis que desde que entramos a trabajar estamos continuamente, ¿no? Entonces, como todos los CTA, tenemos todos muchísima demanda. El tratamiento es integral, que lo ha dicho muy bien Ramón, ¿no? Hay protocolos de intervención, sí que es cierto, hay una serie de protocolos de intervención, ya hemos dicho que a raíz de los nuevos convenios, ¿no? Firmados por 4 años, ¿no? Que en ese sentido nos permite estar un poquito más tranquilos, por supuesto, ¿no? Protocolos de intervención, incluso el protocolo de adicciones comportamentales también le tenemos el protocolo 5, es decir, tenemos todos los protocolos de intervención. Aún así, protocolos, líneas generales, líneas comunes a todos los CTA, sí que es cierto, pero aún así diseño de un plan individualizado de tratamiento. ¿Por qué? Pues porque lo ha dicho Néstor perfectamente, es decir, yo puedo tener adicción al tabaco, otra persona puede tener adicción al tabaco a la nicotina, DSM-5 a la nicotina, pero a lo mejor tenemos perfiles diferentes, a lo mejor yo tengo adicción a la nicotina y además tengo un problema de juego, a lo mejor no, a lo mejor tengo adicción a la nicotina y no tengo ninguna otra adicción ni ningún otro trastorno mental, es decir, no tengo patología dual. Entonces, bueno, perfiles diferentes, tratamiento individualizado. ¿Cómo se hace el tratamiento individualizado? Complicado, evidentemente, por toda la cantidad de personas que atendemos, pero efectivamente hay que diseñar un plan individualizado de intervención. Nosotros lo hacemos a los 15 días de terminar la historia clínica, donde todos los profesionales dicen los objetivos de su área de intervención. Tratamiento, pues si estamos hablando de Comunidad de Madrid, tratamiento clínico, yo soy psicólogo clínico, claro, entonces tratamiento individual, claro, desde este enfoque clínico, pero también considero, además necesario,
tratamiento en familias, a lo mejor tendríamos que tener más tiempo para trabajar con familias, sí que es cierto, tratamientos grupales, que ahora mismo en todos los protocolos de Comunidad de Madrid sí que es cierto que la intervención es individual y grupal, y ahí sí que han metido, en ese sentido sí que están todos los protocolos, y sí que han dejado muy claro que la intervención no solo tiene que ser individual en ese sentido, ¿no? Intervención con los menores, nosotros sí que llevamos de hace muchos años, bueno, yo creo que desde siempre, más o menos, recuerdo, ahí está mi jefa más cercadilla, pero sí que es cierto que recuerdo que siempre hemos trabajado con menores, ¿no? Con un diagnóstico de, efectivamente, o sea, previamente tenía que haber una evaluación y un diagnóstico, pero sí hemos trabajado, yo estoy hablando de intervención, no de prevención. Tratamiento ambulatorio, sí que es cierto, aunque también tenemos la posibilidad de derivar a los recursos de segundo nivel, como todos sabemos, es decir, una vez que entran con nosotros, si la persona necesita mayor intervención o con la intervención con nosotros no se consigue la abstinencia o no se consiguen los objetivos diseñados en su plan de intervención, pues entonces sí que podemos derivar a los recursos de segundo nivel. En todos los CTA se derivan a los recursos de segundo nivel, que son centros cerrados, normalmente con una estancia de 2-3 meses, pero luego también puede haber pisos posteriores. ¿Cuál es el problema? Pues también ha salido en la primera, ¿no? Una de las preguntas que se ha hecho en el debate de Néstor, es decir, son pocas plazas en listas de espera importantes, entonces se apuesta por los tratamientos ambulatorios, 24 centros Comunidad de Madrid, y hoy en día con la ley sanitaria, ¿no? Se puede ir a cualquier centro de adicciones, aunque por ejemplo, nosotros atendemos Mejora del Campo, Velilla San Antonio. En los convenios queda muy claro que tenemos obligación de atender a cualquier persona, venga del sitio que venga, siempre y cuando resida en la Comunidad de Madrid. Nos lo han dejado muy claro en los convenios, que siempre se ha hecho, ¿no? Pero también un poco, digo un poco pues, lo que pone por escrito, ¿no? Bueno, y voy a intentar no crear demasiada polémica, ¿vale? Pero sobre todo que generar la duda, que es a mí lo que más me interesa, ¿no? Porque yo creo que es importante pararse a pensar, yo creo que es importante reflexionar, yo creo que es importante mejorar. Y eso solo se hace, desde mi punto de vista, cuestionándose uno a sí mismo. ¿Por qué digo todo esto? Bueno, modelo de adicción, modelo de enfermedad, modelo de hábitos, ¿no? Han ido cambiando la perspectiva, el concepto de adicción ha ido cambiando al cabo del tiempo. Ahora estamos más bien con todo el tema de estimulación cognitiva, están los neuropsicólogos, también los psicólogos, ¿no? Haciendo todo el tema de estimulación de atención, concentración, memoria, funciones ejecutivas, ¿no? ¿Por qué? Pues bueno, pues está el modelo de hábitos, ¿no? Que es un modelo antiguo, 2005-2006, pero está todo el eje que hay ahora, impulsividad, compulsividad, que sí que parece que está cogiendo fuerza, y desde luego en los CTA seguramente de aquí a un tiempo se empezará a hacer todo el tema de estimulación cognitiva de una forma más oficial, por así decirlo. Dicho esto, ¿cómo ha ido evolucionando el concepto de adicción? Bueno, pues primero ha habido un modelo, ¿no? En los años 70 modelo médico, a la vez también está el modelo biopsicosocial, como bien hemos dicho, ¿no? Luego en los años 80 ya se empieza a hablar de desadaptación, marginación. Luego también aparece, ¿no? En el año 84 la entrevista motivacional, ¿no? El modelo de Prochaska y Clemente, ¿no? Fijaros, es súper antiguo, Prochaska y Clemente, pues en pleno 2023 lo hacemos, es decir, y es uno de los modelos además que más utilizamos, ¿no? Y luego el modelo de prevención de recaídas, el de Gordon y Maslach, es decir, modelo de prevención de recaídas, pero en el 2023 seguimos hablando de prevención de recaídas, pero hemos introducido el mindfulness. ¿Por qué? Enfoque de tercera generación, modificación de conducta, es decir, vamos adaptando, vamos evolucionando, ¿no? En ese sentido, por suerte, ¿no? ¿Por qué? Pues porque lo ha dicho Néstor muy claramente, un solo modelo no explica la totalidad, ¿no? De todas las conductas, yo prefiero hablar de conductas, pero bueno, todas las conductas adictivas, ¿no? O todo, si hablamos de un modelo médico, toda la enfermedad, ¿no? En el sentido, todo el trastorno mental. Entonces, un solo modelo no explicaría, entonces intentamos combinar absolutamente todo en la medida de lo posible, ¿no? El doble diagnóstico se empieza a partir de los años 90, ¿no? Patología dual, el 2000 vuelve otra vez el tema de enfermedad cerebral, ¿no? Todo el tema de, yo voy a decir que desde la parte de psicobiología, circuito de recompensa, dopamina, nuclea accumbens, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, sí que es cierto. Y ahora, ¿no? A partir del 2010 pero parece que ahora se empieza a introducir también, junto con todo lo que he dicho, todo el tema de estimulación cognitiva. Si voy muy rápido me lo decís, ¿vale? Bueno, si nos ponemos en el enfoque adicción es una enfermedad, no pretendo decir ni sí ni no, porque yo desde luego no voy a resolver a ese tipo de... Si nos situamos adicción como una enfermedad, bueno, he puesto
un vídeo que está muy bien de YouTube, que está muy bien, donde sí que defiende que la adicción es una enfermedad, ¿no? A partir de aquí, bueno, pues la adicción como enfermedad es una enfermedad crónica e incurable, y como bien sabemos, es decir, se considera que la persona siempre está en activo en los CTA, siempre está en activo en los centros de tratamiento, se puede dar de alta, pero puede haber un segundo episodio o puede haber un tercero, se habla de la recidiva, ¿no? Desde un modelo más médico, por decirlo de alguna forma. También hay unos cambios cerebrales, sí, efectivamente, se habla de las neuroadaptaciones, cómo afectan las diferentes drogas a las diferentes partes del cerebro, ¿no? Cómo afecta la amígdala, ha hablado Néstor del córtex prefrontal, cómo se va deteriorando, ¿no? La posibilidad de decisión, cómo una conducta más impulsiva se convierte en un hábito, en una compulsión. Es decir, el estriado dorsal, es decir, todo esto que digo así muy rápido, sí que es cierto que hay una serie de cambios neuroadaptativos, por decirlo de alguna forma, ¿no? Presentan alteraciones cognitivas, ¿no? Por supuesto, ¿no? Estamos hablando de estimulación cognitiva, porque es lo que se está empezando a introducir, ¿no? Y luego normalmente hay un tema de comorbilidad, es decir, en la adicción a sustancias parece que sí se acompaña con otra serie de problemáticas. O con otras adicciones, muchas veces decimos con otros trastornos mentales, patología dual, o con otras adicciones, es decir, se habla de personalidad adictiva muchas veces, es decir, tabaco, alcohol, cocaína, alcohol, tabaco, juego, es decir, bueno, ¿no? Por eso está el transdiagnóstico, el modelo transdiagnóstico. ¿Qué tienen en común todas las adicciones, ¿no? Ahora nos ponemos el otro enfoque. Yo prefiero decir que no somos opuestos, pero prefiero decir que nos complementamos, aunque ya sé que somos completamente diferentes. Pero yo sí que prefiero pensar así, que nos complementamos, explicamos la realidad de formas diferentes. Lo que pasa es que sí que es cierto que es importante, yo creo, que conocer todas, ¿no? Adicción como un hábito, como una conducta aprendida, efectivamente. Aquí hay otro vídeo, además es el parque de las ratas de Alexander, ¿no? Que llama mucho la atención, ¿no? ¿Cómo puede ser que una rata, es decir, que está entrenada para directamente apretar una palanca, ¿no? Que le dé morfina, como si le ponemos en un parque con una estimulación ambiental, se llama el enriquecimiento ambiental, cómo puede ser que no apriete tanto a esa palanca, ¿no? Estimulación ambiental, ¿no? Aprendizaje, ¿no? Entonces, bueno, sí que es cierto que ni blanco ni negro, yo siempre prefiero decir que seguramente son las dos cosas, es decir, y ver cómo se combina todo. Está, por supuesto, los defensores de la adicción como un hábito, ¿no? Últimamente, ¿no? Estamos hablando de Sánchez de León, de Pedrero, profesores también de Psicología Básica de la Complutense, ¿no? Donde efectivamente hablan de la adicción como una conducta aprendida, ¿no? Sí que es cierto que cuando ves los manuales dices, Dios mío, Dios mío, Dios mío, toda la vida estudiando, y cómo puede ser que a un tanto por ciento tan amplio tenga recuperación espontánea y llevamos toda la vida estudiando. Pues sí, efectivamente, tenemos que decir los psicólogos, yo digo el campo mío, que por mucho que sepamos, que no sabemos tanto, que sí que hay un porcentaje muy alto que es recuperación espontánea, sin ningún tipo de intervención. Fijaros lo que estoy diciendo, a mí que me encanta mi trabajo. Entonces sí que es cierto que está puesto, están las estadísticas, hay un tanto por ciento. Néstor hablaba de vulnerabilidad, es decir, no todas las personas que consumen drogas desarrollan una adicción, incluso las personas que desarrollan una adicción, muchas con tratamiento, por supuesto los tratamientos son eficaces, están las guías de tratamientos eficaces, por supuesto donde está la terapia psicológica, la terapia cognitivo-conductual y otros tipos de terapia, ¿no? Pero también es cierto que hay un tanto por ciento que podemos hacer el pino puente, que no va a dejar de consumir. Dicho así, desde este lado, yo digo, madre mía, madre mía, madre mía, madre mía, y lo intentamos, pero a veces hay un tanto por ciento que no, y lo vemos. Eso no quiere decir que dejemos de trabajar, pero yo sí que creo que es importante también tener este planteamiento, y que hay pacientes que solo hay una recuperación espontánea, ¿no? En ese sentido. A mí cuando me dicen en la terapia para dejar de fumar, los grupos que llevo de tabaco me dicen, pero si yo puedo dejar de fumar sin estar contigo, Ángel, les digo, sí, por supuesto, pero yo siempre digo que se mantienen los cambios, se mantiene la abstinencia con determinadas estrategias. Entonces por eso sí que es el aprendizaje, por eso los CTA desde mi punto de vista, ¿vale? Igual, volvemos a hablar de lo mismo, la adicción como un hábito, ¿no? Elisardo Becoña, como bien sabéis, uno de los psicólogos clínicos que más ha hablado también de este tema, muchos manuales de formación son de él. Entonces, bueno, pues vuelve un poco a... Él comenta en su artículo, ese es el artículo, ahí está la revista, la adicción no es una enfermedad, entonces, bueno, pues también lo he traído aquí. Aún así, conducta adictiva, dentro de la conducta adictiva... ¿Cómo? ¿Cómo? El título. Sí, está, de todas formas la esta de mi correo, si no la mando, y si no los organizadores la mando directamente, estas son 15 transparentes. Está aquí el libro, la adicción no es una enfermedad, está ahí Elisardo Becoña.
Cualquiera de las estas yo directamente con el correo lo paso, si no los organizadores lo tienen, directamente lo paso, están todas las transparencias, no tengo ningún problema. Conducta adictiva, dentro de la conducta adictiva lo que hay que tener en cuenta, efectivamente, las vulnerabilidades que hemos dicho, vulnerabilidad biológica, factores genéticos, factores ambientales, historia de aprendizaje, historia de consumo. No es lo mismo empezar a consumir con 13 años que empezar a consumir con 21. Hay una maduración cerebral, cuidado, ¿no? En el sentido con los consumos, por eso es tan importante la prevención, ¿no? Y luego todo el tema de neuroplasticidad, es decir, bueno, sí que se habla de cambios en el sistema nervioso, cambios en el cerebro, pero también se habla de lo que se llama la reserva cognitiva, es decir, de toda la estimulación que podemos hacer para intentar revertir esos cambios que justo desde la abstinencia parece que empiezan a revertir. ¿Cuánto se puede revertir? La pregunta de eso, ¿y cuánto puede? Bueno, pues todo lo que se pueda, claro, por supuesto, en el sentido, toda la estimulación que se pueda, ¿no? ¿Que va a volver la persona a volver a su punto de inicio? No, pero ¿quién de nosotros es igual que ayer? ¿Quién de nosotros es igual de hace un año? ¿Quién de nosotros es igual de hace 2 años? Entonces cuando un paciente dice, pero voy a volver con estimulación, no, pero es que nosotros tampoco, sin adicción, es decir, nosotros no somos iguales, las mismas personas que hace un año. También hay cambios en el cerebro, de hace un año a esta parte, ¿no? Segunda cuestión que yo sí que me parece una reflexión, ¿no? La primera era adicción como enfermedad, adicción como hábito, conducta aprendida, ¿no? Segunda planteamiento o reflexión que yo sí que creo que es importante a la hora de intervenir, ¿no? ¿En qué fase se sitúa el sujeto? A veces nos empeñamos en abstinencia, 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 acción, 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 modelo Prochaska, Di Clemente, acción. Pero es que a lo mejor la persona está en precontemplación, ni siquiera considera que tiene una adicción. O a lo mejor considera que tiene una adicción, pero no tanto como dice el entorno, y solo se plantea la reducción del consumo. Entonces, es muy importante pararse a pensar en qué fase o en qué estadio está el sujeto, en qué fase o estadio está la familia y qué estrategias hace el psicólogo, en este caso sí sería el psicólogo desde mi punto de vista, para intentar aumentar cada vez más la conciencia del problema. Porque ¿cuándo se deja de consumir? Pues evidentemente cuando ya estamos en etapa de acción, cuando ya nos despedimos. ¿Qué diferencia hay con las adicciones comportamentales? Que lo van a hablar mejor que yo mis compañeros. Que adicciones comportamentales a lo mejor no es abstinencia, pero luego yo me hago la reflexión, ¿y con sustancia también es abstinencia? ¿Cuántos programas hago yo de consumo controlado de alcohol? Pues unos cuantos. Eso no quiere decir que tengan éxito, pero a veces es una estrategia para que la persona al final, después de un año, diga abstinencia. Después de un año, porque las intervenciones a adicciones, como bien sabéis, son largas. Entonces, a veces el objetivo, y ya sé que lo que estoy diciendo también genera un poco así de cómo no va a ser abstinencia una sustancia, pues a lo mejor no. Y con el alcohol hemos cambiado bastante el planteamiento de cuando empezamos a trabajar en adicciones, que yo empecé muy joven, 25 años, ahora, ¿no? Ahora ya se empieza a hablar de programas de mínimos, programas de consumo controlado, etcétera, etcétera, ¿no? En comportamentales el objetivo no suele ser abstinencia, ¿no? Se va a dejar de utilizar el móvil, se deja de utilizar las redes sociales, ¿no? Igual, vuelvo a hablar del modelo Prochaska Di Clemente, modelo no lineal. A veces estamos en la fase de acción, es abstinencia, decimos abstinencia, pero al cabo de los meses digo, no, pues ahora voy a intentar entrenar en consumo puntual de alcohol. Pasaría a una fase a lo mejor más de preparación. El modelo no es lineal, de hecho se habla de recaída desde el principio. Muchas veces decimos, ¿cómo hablamos de recaída los psicólogos, no? Pues porque la recaída forma parte de la intervención, no es un fracaso terapéutico, no es un fracaso del paciente. Es decir, lo que se intenta con las intervenciones es que el paciente adquiera cada vez mayor periodos de abstinencia a lo largo de su vida. Que ojalá viniera solo una vez y fuese ya, se acabó, pero no es lo habitual, como bien sabemos, no son fracasos. Entonces, esto yo que me lo tengo que decir a mí misma, sí, pero no es un fracaso, no es un fracaso. ¿Por qué? Porque a lo mejor la primera vez que está con nosotros ha conseguido un año abstinente. Seguramente la segunda vez a lo mejor consiga año y medio, 2, cada vez el objetivo es adquirir mayores periodos de abstinencia, que ojalá lo consiguiera la primera, pero suele ser difícil. Aquí hay una serie de sesiones, ¿no? 7 podcasts hechos de la Complutense con la López y vos, los que trabajamos en adicciones, hay un montón de ejercicios para hacer, con lo cual son 7 sesiones gratuitas que se puede perfectamente descargar. Secuencia de adicción, bueno, pues la secuencia de adicción planteo lo mismo, son iguales las adicciones con sustancias y sustancia. Parece que la conducta primero se inicia, ¿no? Por esfuerzo inmediato, ¿no? Por placer, ¿no? Por placer, por las consecuencias positivas, pero al final, como todas las adicciones, al final se termina consumiendo por reforzamiento negativo, es decir, para aliviar malestar, para aliviar tristeza, para aliviar. Entonces, bueno, la conducta parece que se mantiene, ¿no? La secuencia de adicción
se mantiene en todas las adicciones. Se habla del deseo intenso, del craving, el deseo imperioso, que cede cuando evito la conducta, pero luego aumenta, por supuesto, el craving, ¿no? Características de las conductas adictivas: control inicial por reforzadores positivos, placer, desinhibición, etcétera, etcétera. Control final por reforzamiento negativo y el síndrome de abstinencia. Aparece el craving, tensión creciente, desaparece el craving cuando emito la conducta, vuelta gradual al impulso, al craving, y al final condicionamiento secundario a dichos estímulos. ¿Cómo puede pasar? ¿Cómo puede ser que yo paso por una pastelería, imaginaros que tuviese adicción al dulce, y solo por el simple hecho de pasar por una pastelería ya empiezo a salivar? Condicionamiento secundario, condicionamiento clásico. Desde un punto de vista de psicobiología hablaríamos de la amígdala. ¿Es una cosa u otra? Las dos, ¿vale? Es lo que yo quiero decir. Vulnerabilidad psicológica. Bueno, pues ¿qué variables o por qué unos de nosotros pueden desarrollar o podemos desarrollar una adicción y otros de nosotros no podemos desarrollar una adicción? Podemos, ¿no? Bueno, se habla de vulnerabilidad psicológica, ¿no? Dentro de la vulnerabilidad psicológica, ¿qué variables de predisposición, por así decirlo, se tendrían en común? Pues se habla de la impulsividad, ya lo he dicho antes, impulsividad, compulsividad, ¿no? De hecho, ahora hay mucho para intentar, mucha estimulación cognitiva para intentar que la persona sea cada vez menos impulsiva, ¿no? Aprenda el tema de impulsividad, compulsividad. La búsqueda de sensaciones parece que es común, ¿no? En el tema de adicciones, las personas que consumen, ¿no? El tema de autoestima baja, baja tolerancia a la frustración, ¿no? Cuando no sale algo como uno le gustaría, como uno desea, ¿no? Y el estilo de afrontamiento inadecuado. Hablo de personalidad adictiva porque a veces incluso nosotros sin darnos cuenta podemos generar la dependencia emocional, ¿no? Estar con pacientes años, ¿no? En el sentido, ¿no? Entonces, cuidado con el tema de personalidad adictiva, que efectivamente también habría dificultad en ese sentido, porque el objetivo es que el paciente, el cliente, el usuario, aprenda estrategias para poder desenvolverse solo, sin nosotros, ¿no? Otra cosa es que de vez en cuando necesita un cierto seguimiento, pero no la dependencia con el terapeuta, ¿no? En ese sentido, ¿no? Y luego los dilemas éticos, que es la última reflexión que yo hago en esta charla, por así decirlo, ¿no? Quizás sí que es importante no perder de vista una serie de dilemas éticos que yo sí que considero que en un momento determinado habría que tener en cuenta, ¿no? El tema de la confidencialidad, ¿no? El tema de confidencialidad, por supuesto, obligatorio, es muy importante, pero claro, luego tenemos a la madre, el padre, el hermano, la pareja, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces tenemos obligación de la confidencialidad, pero tenemos unos dilemas éticos importantísimos. Cuando hay menores, unos dilemas éticos porque nos piden informes, ¿no? Servicios sociales, tutelas. Hay menores, ¿no? Informes judiciales, vamos al juzgado, etcétera, etcétera, tenemos obligaciones, pero claro, ¿qué parte se puede, qué parte se dice, qué parte no? En el sentido, teniendo en cuenta que claro, hay que decir todo lo que hay. La ley de protección de datos, ¿no? El tema de protección de datos, no son dilemas éticos o a veces un poco cuando yo me paro a pensar digo, ¿no? El contenido de la devolución de hipótesis, cuando le decimos al paciente, al usuario, al cliente, qué problema consideramos que puede haber y dónde hay que intervenir, ¿no? Qué parte le decimos a él, qué parte le decimos a la familia, ¿no? Decimos todo a todo el mundo. Entonces, bueno. Y luego el tema del suicidio, por supuesto, es muy importante. Es decir, estamos hablando de impulsividad, estamos hablando que el alcohol es un desinhibidor, por ejemplo, estamos hablando de las relaciones que hay entre diferentes adicciones y diferentes trastornos mentales. Entonces, el riesgo de suicidio con determinados pacientes siempre está. Entonces, bueno, pues es una cosa desde luego muy importante, muy tener en cuenta. Hoy es el día de salud mental y a mí me parece, vamos, que es un dilema también de los que tenemos, desde luego los que trabajamos en adicciones. Bueno, centro de tratamiento, mancomunidad, este es mi correo y este es el correo del CTA y la ponencia está aquí, o sea que... ya. Bueno, muchas gracias, Ángeles, y vamos por la tercera ponencia. Nos va a exponer la doctora Helen Dorenhelis. Ella es la responsable del programa de patología dual del hospital. Desde que empezó el hospital, desde que se volvió al hospital, ella ya se hizo cargo de ese programa. Para nosotros ha sido una satisfacción trabajar con ella a lo largo de estos años y bueno, pues tenemos que tener en cuenta que ahora ya es doctora. Por fin ha leído su tesis doctoral y es doctora. Entonces,
Muchas gracias por la invitación y adelante. Hola, buenos días. Buenos días a todos. Gracias, Ramón, por la presentación. Lo primero que quiero hacer es recoger la pregunta que has hecho tú. No sé cómo te llamas, pero preguntaste sobre el tabaco y si cualquier persona que fuma es adicto. Y sí que quiero aclarar que los trastornos por consumo de sustancias son un continuo. No todos son adicciones. Entonces, tú puedes consumir tabaco y no ser un adicto necesariamente. La adicción ya es un trastorno grave. Entonces, pues en ese sentido, cuando la gente tiene una adicción grave, muy probablemente, no siempre, muy probablemente haya algo detrás que tenemos que evaluar. Entonces espero que esto te deje más tranquilo si eres fumador o a los que lo son. Bien, bueno, planteando esto, pues es verdad que tanto las adicciones o los trastornos por consumo de sustancias y los trastornos mentales pues también son un continuo. No es lo mismo un trastorno adaptativo pues que nos da depresión o ansiedad pues porque hemos tenido un problema en el trabajo a tener una esquizofrenia paranoide, ¿no? Hay un continuo en la gravedad de los trastornos mentales. No quiere decir que uno tenga más sufrimiento que el otro, de ninguna manera, sino que los abordajes tienen que ser diferentes. Y existen dispositivos para diferentes trastornos mentales y también para diferentes trastornos por consumo de sustancias. Aquí, yo como no me gusta secarme, voy a ir por mi agua, con vuestro permiso. Y así tomaré un traguito de agua cuando me haga falta. Bueno, las primeras diapositivas son un poco para enmarcar que los trastornos por consumo de sustancias y los trastornos mentales, que hablaremos de que son una sola enfermedad, son súper prevalentes, tanto en los centros de salud mental como en los CAI. Y habitualmente, está esta pregunta, ¿no?, de cuándo fue el huevo o la gallina. Habitualmente los trastornos mentales son antes que las adicciones, que los trastornos graves por consumo de sustancias. Lo que pasa es que cuando las drogas están o el alcohol, cantan mucho y hacen mucho ruido y de alguna manera bloquean la capacidad de evaluar en profundidad si hay una depresión, si hay una ansiedad, si hay una psicosis, y nos quedamos en la superficie. Y eso es lo que hace que en los centros, por ejemplo, de adicciones, a veces no se pueda detectar lo más en profundidad y desde luego en los centros de salud mental pues no se ve a las personas que están consumiendo activamente, pues porque se mandan a los centros de adicciones con este síndrome de la puerta equivocada. Entonces, bueno, estas son algunas diapositivas de estudios que se han hecho en la Comunidad de Madrid, donde se ha visto que por lo menos el 70% de las personas que acuden a los centros de adicciones y a los centros de salud mental presentan tanto una adicción como otro trastorno mental. Por tanto, necesitarían un abordaje en ambos sentidos y muchas veces no lo obtienen, desafortunadamente. Pues esto es con la cocaína, antes con el cannabis o con cualquier otra sustancia. Y bien, aquí es importante pues plantearnos tres escenarios, ¿no? El primero, que es el más importante, que la psicopatología precede a los trastornos por consumo de sustancias. Esto es lo habitual. También puede ser una consecuencia por los trastornos por consumo de sustancias. ¿En qué sentido? Si una persona consume metanfetamina, por ejemplo, de forma muy intensa, puede tener una psicosis inducida. Y eso es producto de la propia sustancia. O si consume LSD, la psicosis tóxica es del LSD. No es que tenga una depresión y por eso lo tenga. No sé si esto queda claro. Entonces, pues hay diferentes sustancias que tienen diferentes efectos y diferentes situaciones que nos podemos encontrar en la consulta o en nuestras familias o en nuestros colegios. Lo que sí es que es verdad que para tener una adicción y un trastorno mental se está viendo y se está estudiando que hay una vulnerabilidad común. Hay alteraciones en los circuitos cerebrales que afectan tanto a los trastornos mentales, pues por ejemplo como el TDAH, y el circuito de recompensa de las adicciones. Por tanto, estos están imbrincados y hay que abordar los dos trastornos al mismo tiempo. Hay un montón de trastornos mentales que están asociados con las sustancias.
más o menos algunas sustancias asocian algunos trastornos mentales, ¿no? Por ejemplo, pues el alcohol se asocia mucho a la depresión en mujeres. Esto es un ejemplo, ¿no? O la cocaína fumada, pues se asocia mucho con los trastornos de personalidad antisociales. Pues gente que vive en la calle, que se tiene que defender, o gente que está en prisiones. Pero todos se pueden asociar con todos. Y depende de qué sustancia consumas y qué intensidad tengas en ese consumo, pues también qué trastorno mental puedas tener. Todo esto se mezcla y hay que ver, pues, qué es más grave. En algún momento puede ser una cosa, en otro momento puede ser otra cosa. Para eso, para hacer un buen diagnóstico, requerimos de tener una buena temporalidad. Ver a una persona, idealmente en abstinencia 4 semanas, para saber si el trastorno mental que tiene es primario o es inducido por esta sustancia. Lo que pasa es que esto es muy difícil, la gente no deja de consumir. Entonces, pues hay que valorar, hacer un diagnóstico cuando se mantiene un consumo estable. Y sobre este consumo estable, hacer un diagnóstico y hacer un tratamiento. Si una persona presenta una psicosis y está consumiendo cannabis y no quiere dejarlo, habrá que tratar la psicosis, aunque no deje de consumir cannabis, ¿verdad? Pero es que muchas veces se piensa, hasta que no dejes de consumir, no te voy a tratar. Y esta no es la mejor manera de actuar, en mi opinión. Ahora, siempre, 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 todos los profesionales debemos de preguntar sobre la conducta suicida. No por preguntar si tienes ideas de muerte o si has planeado quitarte la vida, vas a inducir al suicidio. Al contrario, vas a darle un espacio a la persona que sufre de que te lo cuente y de que le puedas ayudar. Y esto puede pasar en trabajo social, en psicólogos de colegio, en profesores incluso, y saber derivar al psiquiatra, porque somos nosotros los que ayudamos a la gente que tiene ideas o intentos de suicidio a mejorar esta situación y a ayudar a mejorar un poco el sufrimiento que está pasando esta persona. ¿De acuerdo? Entonces, no tengáis miedo de preguntar y de acompañar. Aplaudo. Muy bien. Gracias. En los centros educativos deberían de tenerlo como orden del día, que pueden preguntar, porque nos cuesta un montón hablar de ese tema. Pues si hay profes aquí, los invito a preguntar o a debatir el tema, porque es que hay que quitarse el estigma y el miedo a este tipo de preguntas y de acompañamientos. Gracias. Nada, gracias a vosotros, por favor. Bien. Perdona. Sí, Por ejemplo, el TDA, hay algunos medicamentos que llevan anfetamina. muchos de ellos, sí. Al final, si esa persona cuando crece no va a desarrollar una adicción a la anfetamina. Bueno, hay muchos tratamientos que... O también, Ese debate... también se ha visto que para la gente que ha ido a la guerra, el síndrome postraumático la han tratado con MDMA. Sí, de acuerdo. ¿Sabéis qué pasa? Que estoy un poco a medias de la presentación. Si os parece, luego abrimos unos debates y podemos intentar resolver... Perdón. Nada, al contrario, me encanta que preguntéis. Pero es que me queda un poquito, entonces luego hacemos un turno de preguntas. Cuestiones importantes. Las adicciones son trastornos mentales, no son otra cosa. Hay que tratarlos como tal. Por tanto, la gente que tiene adicciones requiere de un tratamiento médico, psicológico, social y de todos los ámbitos. Y no hay que ni despreciarlos en el ámbito de la salud mental, ni al revés, en el ámbito de las adicciones, despreciar a las personas. Hablo de desprecio, es una palabra un poco fuerte, discriminar a las personas que tienen trastornos mentales graves y aparte tienen una adicción. Desafortunadamente todavía pasa esto. Entonces estas jornadas pues son muy, nos educan mucho, ¿no? Pues para poder salir adelante ante todas estas discriminaciones que padecen estos pacientes. Y bien, sí que hay una alteración de los circuitos cerebrales que impide poder decidir y poder frenar el consumo de las sustancias. Nadie es adicto porque quiere, sino porque es vulnerable. Con esto vamos a hablar un poquito del enfermo dual y plantear que una persona que tiene una enfermedad dual, pues que tiene un trastorno mental grave y un trastorno por consumo de sustancias grave, una adicción, pues son enfermos más graves, claro. Son enfermos que vienen más a urgencias, son enfermos que tienen más dificultad para las atenciones,
son enfermos que tienen más suicidios, que entran más en prisión, que tienen más infecciones, más VIH, más hepatitis. Hay que abordarlos de una forma mucho más global. Ahora os lo voy a contar de lo que hacemos aquí en el programa de patología dual. Y es gente que se suicida más. Esto es algo que cuento a mis alumnos de la universidad. Si una persona ha bebido media botella de whisky y está en un 10º piso, se va a tirar más fácilmente que si una persona no ha bebido nada, ¿verdad? Entonces, si estás intoxicado, hay mucho más riesgo de que pases al acto del suicidio que si no estás intoxicado. Y esto hay que tomarlo en cuenta. Bien, pues con esto sí que quiero englobar que el paciente dual es un paciente grave, es un paciente que tiene problemas sociales, es un paciente que tiene infecciones, que tiene problemas sociales y aparte tiene trastornos mentales graves. Y estos son los enfermos que vemos aquí en el programa de patología dual. Os voy a mostrar algunos datos un poquito más adelante. La cuestión con la patología dual es que también, por las mismas características de gravedad, pues son más resistentes a tratamientos. Requieren de más tratamientos, de dosis más altas, no responden igual a los tratamientos que personas que no consumen y es más difícil el trato con ellos. Entonces, desafortunadamente también tienen más morbilidad, tienen más mortalidad, tienen más costes, o sea, suponen ellos que tengan más recursos y más costes sanitarios y sociales, y esto también a ellos les hace sentir más mal, más estigmatizados, tienen más dificultades para venir a los hospitales, es realmente pues, más sufrimiento para los pacientes duales. Y con esto pues seguimos un poco en la misma línea. Hay varias redes de tratamiento a estos pacientes. Si vienen a urgencias no sabemos a dónde darles el alta. Les ven en adicciones, pero tienen esquizofrenia, entonces les mandan a salud mental. Pero fuman porros, entonces otra vez al centro de adicciones. Y así. Eso es lo que está pasando. Hay múltiples dispositivos, programas, y hay una dificultad en la coordinación. Desafortunadamente esta diapositiva no es una diapositiva nueva, es una diapositiva pues, que ya tiene sus años, pero es actual lo que estoy contando ahora, por tanto no ha cambiado y tenemos que poner cada uno nuestro granito de arena para poder cambiarlo. Un ejemplo rápidamente de esto que nos sucede al mismo tiempo y que puede ir pasando a lo largo de los años y que no sabemos muy bien qué hacer, ¿no? Por ejemplo, una mujer que viene a urgencias por un intento de suicidio y que ingresa en psiquiatría y que luego se le da el alta al centro de salud mental pero no acude, y luego se le encuentra otra vez en urgencias porque tiene un consumo perjudicial de alcohol. ¿A dónde se manda? Al CTA, que es ahora el CTA. En el CTA se hace su tratamiento. Luego deja de acudir, pero se le pautaron benzodiazepinas. Y luego acude a urgencias porque tiene un episodio depresivo y resulta que también tiene una adicción a las benzodiazepinas. Entonces luego se manda a otros 2 recursos. Al final, 10 años después, se diagnostica de trastorno límite de personalidad. Y este es un diagnóstico tardío, pues porque han intervenido sustancias, diferentes recursos y una dificultad para la atención adecuada y global para una paciente pues, que ha venido 4 o 5 veces a urgencias. Bien, bueno, como ya he comentado, pues son pacientes difíciles, tienen múltiples dificultades, si vienen intoxicados a urgencias, hay muchos prejuicios, hay mucha discriminación y debemos de trabajar con nuestros colegas médicos, psicólogos y de todas partes para quitarnos los prejuicios y tratar a estos pacientes como cualquier otro paciente, aunque se porten mal. Que bueno, no pasa nada, no es nada personal. Hay varias guías de tratamiento que a veces se siguen y a veces no se siguen, pero se van haciendo y se van publicando. ¿Y qué es lo que se propone? Lo que se propone es que haya equipos multidisciplinares con psicólogos, con psiquiatras, con trabajadores sociales, con enfermeros, con educadores, pues que atiendan de forma global y bien coordinada a los enfermos duales. Esto es muy bonito, ¿verdad? Os voy a contar un poco los recursos que tenemos aquí. En el área del Hospital de Lenares, pues estas personas viven, más o menos 160.000 personas, en Coslada, San Fernando, Mejorada y Velilla, son todos los que atendemos aquí en el hospital. Y los recursos que tenemos en salud mental, pues son el centro de salud mental, pues que tenemos psicólogos, psiquiatras, trabajadores sociales, que no he contado cuántos, pero lo que sí es importante es que el año pasado vimos a 7.000 personas, lo que supone un 5% de la población del municipio. Una de cada 20 personas ha venido en el último año a salud mental. Calculad
que dentro de unos años veremos a toda la población, porque toda la población tendrá un trastorno de salud mental, leve, moderado, grave o el que sea, pero se verá en el centro de salud mental, lo cual es tremendo, ¿no? Hay que reflexionar también acerca de esto. Tenemos la unidad de hospitalización breve, tenemos 15 camas que se pueden ampliar a 18, las urgencias, la psiquiatría de enlace e interconsulta, el CRPS, el CRL, el equipo de apoyo psicosocial, centro de día para enfermos crónicos, la mini residencia, que es de todo Madrid, la UME, la unidad de media estancia, unidad de larga estancia, que también es de todo Madrid. Tenemos listas de espera pues, de 1 año, 5 años, 10 años. 10 años para larga estancia. Pero bueno, eso es lo que hay, y es lo con lo que tenemos que trabajar, ¿no? Y de la red de adicciones, pues ya tenemos 3 CTAs, que son el de Coslada, el de Mejorada y el de San Fernando. Y ellos tienen todos estos recursos, ¿no? Si un paciente debe de ir a un recurso para hacer una deshabituación, pues está el doctor León, el doctor Esquerdo, hay pisos, pues hay un montón de recursos, hospital de día, de la red de adicciones, a donde tienen que ir estos pacientes, tengan patología dual o tengan solamente una adicción. Y bien, os voy a contar un poco lo que es el programa de patología dual. Pondría unidad de patología dual, pero eso supone, pues, un psicólogo, un psiquiatra y todo un montón de gente, pero bueno, la unidad es de una persona y esta persona está dando la charla. Esta persona se coordina con un montón de gente con la que podemos trabajar en conjunto. Afortunadamente hay una excelente relación con todos los recursos, lo cual permite una atención global y holística a los pacientes con patología dual. Entonces, ¿en qué consiste el programa de patología dual nuestro? Pues es una consulta monográfica, es ingresos en la unidad de agudos, ya sea por descompensación de la psicopatología o de la adicción en ese momento en la unidad de agudos, las urgencias, las interconsultas, la coordinación con los CTAs, pues por teléfono, por correo, en reuniones, hablamos de qué paciente necesita ingresar, qué paciente está grave, a qué paciente le tienes que ver, y hacemos todo esto dentro del centro de salud mental y con toda la coordinación también dentro del hospital. Porque en el hospital tenemos que coordinarnos con la gente de infecciosas, con la gente de digestivo, con la gente de urgencias, hacer interconsultas. Y de esta manera, gente que ingresa, por ejemplo, un paciente que puede ingresar en la planta de agudos de psiquiatría, que es de salud mental, la derivaremos a un CTA para que pueda ingresar a un centro de deshabituación de la red de adicciones. Os cuento pues, un pequeño ejemplo. Hemos tenido un paciente que es un VIH que no se ha tratado y entonces hemos llamado al internista, le ha hecho pruebas y resulta que ahora tiene un criptococo, entonces le hemos tenido que llamar a través del equipo de apoyo para que le traigan, para que tenga un tratamiento en medicina interna intravenoso de 2 semanas. Pero todo esto no lo habríamos podido hacer si no hubiera ingresado en la planta de psiquiatría de nuestro hospital. Es un ejemplo de muchos. Os traigo un poco de números, un poco para que veáis la cantidad de pacientes con patología dual que hemos visto desde que se creó el programa. Que, bueno, estos son números un poco así. Os voy a mostrar el total, que son el total de consultas desde 2014 son 5.384 consultas en el centro de salud mental. Las atendidas, pues como veis, hay años que ha bajado, yo estuve de baja en este año y fue la pandemia, entonces aquí ha bajado, pero más o menos las consultas nos mantenemos entre 500, 600, 700 consultas en cada año en la unidad de patología dual grave, que son pacientes duales graves que vienen a consulta. La mayor parte de ellos son hombres y menos son mujeres y más o menos tienen 43 años. Bien, y esto es lo de la planta. Lo de la planta es un poco flipante, porque, claro, al principio, aquí en el hospital éramos 3 psiquiatras, entonces pues nos tocaban a muchos pacientes a cada uno, ¿verdad? Y aquí veis pues que 100 altas al año pues eran mías. Yo no podía aguantar ese ritmo de trabajo, por tanto pues he bajado un poquito, somos más psiquiatras, afortunadamente,
hasta 2023, pues que son más o menos 40. Ahora, lo importante aquí, y yo creo que es importante que lo veáis, es que los pacientes con patología dual, de promedio en sus informes y en sus historias, tienen alrededor de entre 6 y 7 diagnósticos. O sea, estamos hablando de gente que puede tener una psicosis, un trastorno por consumo de alcohol, un trastorno por consumo de cocaína, un trastorno por consumo de cannabis, un VIH, una hepatitis C, una diabetes y una hipertensión. Entonces, no es un paciente sencillo de ver, son pacientes pues, que están consumiendo, pues, que se pueden agitar, que son muy complicados de ver, de atender y de tratar. Y bueno, más o menos para que veáis, los diagnósticos que vemos los más importantes pues son esquizofrenias, depresión mayor, dependencia al alcohol, dependencia a cocaína, dependencia a cannabis, y todos estos se juntan, trastornos límites de la personalidad, son pacientes difíciles, y todos estos se juntan pues, para ser los múltiples diagnósticos que tienen en los informes. Una cosa bonita es que pertenecemos a la Fundación de Patología Dual en el programa JOFRE, que es un programa de formación a residentes extranjeros. Y en este año tuvimos 5 residentes mexicanos que vinieron a formarse aquí en Patología Dual. Y eso pues es muy bonito porque vendrán más residentes de fuera de España. Y de España, pues ahora mismo tenemos un residente de Cataluña que está allí. Han pasado por aquí más de 20 residentes españoles para formarse en patología dual y tenemos una lista de espera hasta 2025 de gente que quiere venir a rotar en la unidad de patología dual y ver cómo hacemos las cosas aquí con los chicos de patología dual, sobre todo son chicos. Y también los residentes propios, que tenemos residentes propios, tenemos de enfermería, de psicología, también de psiquiatría, pues que también rotan en patología dual pues para aprender cómo tratar a este tipo de pacientes. Hay una tesis doctoral de patología dual, no es mía, es de una chica que rotó con nosotros y que luego trabajó con nosotros, que ahora está en Andalucía. Y las conclusiones son muy cortitas y sobre todo es que la patología dual es altamente prevalente, tanto en salud mental como en el circuito de adicciones, y el abordaje multidisciplinar es fundamental para toda la problemática de estos pacientes con una buena coordinación entre profesionales y combinando recursos de todas las redes. Y pues seguimos trabajando en ello. Y con esto os doy las gracias por...